Gracias por seguir junto a nosotros en República. En esta segunda parte del programa del jueves 30 de agosto seguimos discutiendo sobre el análisis de las relaciones político-diplomáticas de China Popular con el Estado salvadoreño, solo que lo vamos a hacer desde una perspectiva militar y geopolítica. Nos interesa conocer también cuál es la lectura de esto y particularmente en el caso de la franja del Departamento de la Unión, las inversiones que ahí se mencionan y cuál es la lectura que se ve de esa franja a nivel geográfico y los intereses que puede tener para la seguridad nacional este aspecto. Es un gusto para mí recibir a Humberto Corado, exministro de la Defensa Nacional, y también está conmigo Mauricio Vargas, diputado de la Asamblea Legislativa. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenido, Humberto, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a mi general Vargas. Bienvenido, diputado, qué gusto. Gracias, Carlos. Un saludo a la audiencia y a Humberto. Un placer, ya tenía tiempo de no verlo ni compartir con él. Gracias por estar conmigo esta mañana y hablar un poco de este tema. En la primera parte tuvimos la lectura del alcalde del municipio de La Unión, Ezequiel Mía, y nos dio su perspectiva más para el ámbito de inversión, para el ámbito económico y para la generación de empleo. Pero ahora hablemos de este tema desde la perspectiva militar, de la perspectiva geopolítica. Humberto, me gustaría que iniciemos un poco con esto, sí, para aspectos generales, para que lo conozca un poco la audiencia. ¿Cuál es el significado que tiene la República Popular de China, China Popular, también mencionada, a nivel militar? Es decir, ¿qué significado tiene en el contexto internacional su músculo militar y su despliegue militar en el mundo? Sí, bueno, hay que comenzar diciendo que la República Popular de China ya es una potencia mundial en el campo económico y en las demás expresiones del poder, como el militar. A mí lo que me preocupa de esta situación es la forma en que el gobierno de la República ha manejado este inicio de relaciones diplomáticas con China. Ha sido poco transparente, digamos que al margen de las demás instituciones del país. No se tomó en cuenta a la población representada en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa no ha participado en esta negociación, porque hay que considerar que quien está negociando es el Estado de El Salvador con el Estado de China. Sí. Y el Estado lo componen el gobierno, que es el que ha participado, la población representada en la Asamblea Legislativa y el territorio que está inmerso en esta negociación. Por lo tanto, yo considero de que el arreglo que se ha hecho el gobierno de El Salvador para iniciar las relaciones diplomáticas con China no es el más adecuado, ni me parece a mí que está un poco al margen de la institucionalidad del país. Además de que la forma en que hemos tratado a Taiwán, un país amigo por muchos años, en el cual nosotros recibimos mucho apoyo en diferentes áreas, yo creo que no fue el más adecuado. Entonces, considero que el inicio de esta relación no es el más correcto. Me da la impresión de que aquí ha prevalecido más la afinidad ideológica entre los dos partidos, el Partido Comunista de China y el Partido Comunista de El Salvador. Entonces, más bien es una relación entre dos partidos y no entre dos estados. Y eso hay que aclararlo y hay que enfatizarlo y hay que decírselo a la población para que todos los salvadoreños estemos conscientes de lo que significa el inicio de esta relación con un país como China. No me opongo a China como tal, ya dije que es una potencia, me opongo a la forma en que el gobierno ha iniciado esta relación. Usted mencionó en su primera intervención, Humberto, y quiero profundizar un poquito en ello, ya escucho al diputado Vargas sobre esto, pero es una relación entre estados y eso implica tener información desde diferentes perspectivas, sí, económicas, comerciales, políticas y militares. Me quiero centrar en el ámbito militar porque es su área de experticia. ¿Qué tipo de información militar, por ejemplo, se debe de ser de conocimiento del jefe de Estado para establecer este tipo de vínculos y este tipo de relaciones diplomáticas? Bueno, todo está debidamente interrelacionado. Es decir, prevalece lo político sobre lo militar. Pero debemos de saber qué convenios vamos a firmar con China, qué beneficios vamos a recibir, qué compromisos tenemos con ellos, porque cuando se firma un tratado de esta naturaleza, hay beneficios y hay también responsabilidades. Nosotros tenemos convenios con los Estados Unidos de tipo militar y con otros países de Europa y de Sudamérica. Entonces todo eso debe analizarse debidamente. Como se desconoce bastante la forma en que se ha tramitado esta negociación, yo no tengo una certeza de qué es lo que se va a obtener en el campo militar, porque solamente conocemos rumores de que fue una delegación salvadoreña de oficiales a China en una visita, que fue un oficial de inteligencia también enviado por el Ministerio de Defensa
a realizar también otro tipo de contactos. Entonces toda la información es muy vaga, está en una nebulosa y por lo tanto yo no me considero capaz en este momento de decirle si la parte militar ha sido bien tratada o si hay, digamos, déficit. Pero en síntesis, lo que quiero decir es que a mí la apertura de relaciones diplomáticas con China y El Salvador no me ha dejado un buen sabor. Ahora, quiero incorporar su perspectiva sobre esto, diputado Vargas, porque la mención es en ello. Llegó recientemente el canciller de la República, Carlos Castaneda, a la Asamblea Legislativa. Brindó un informe que es básicamente información que ya se ha mencionado ya a través del discurso del presidente de la República, lo que se ha dicho a través de CEPA, lo que ha dicho la ministra de Economía, lo que ha dicho el presidente de Proesa. No se ha entrado en tanto detalle sobre esto, más bien en una reconstrucción que a nivel mediático y a nivel de periodismo se ha estado haciendo, pero desde la perspectiva de la lectura militar, ¿qué información constituye desde su perspectiva relevante que se debe de articular, como mencionaba Humberto, con lo político, con lo comercial, con lo económico, para comprender la envergadura que tiene esta decisión que ha tomado el gobierno de la República, el jefe de Estado que lidera y lleva las relaciones exteriores y la política exterior según está definido a nivel constitucional? Bueno, primero partamos de que cuando lo vemos académicamente desde la óptica de la geopolítica, la geopolítica toca todos los campos que usted menciona. Humberto ha dejado puestas algunas piezas del tablero, pero para el entendimiento de las personas tenemos que decir que la geopolítica colabora con la seguridad nacional. Es el primer elemento. El segundo elemento ayuda a trazar los objetivos nacionales en función de intereses nacionales. ¿Por qué es importante? Porque aquí se le está dando relevancia al problema, a la ruptura con Taiwán. Se le está dando importancia al problema de la relación con la China continental. Se le está dando relevancia a la actividad comercial. Se le está dando relevancia a la segunda potencia del mundo y que va a ser la primera y que es la tercera, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, la geopolítica toca la geografía humana y la geografía topográfica. Esta se va a la política internacional y a las relaciones internacionales. Y predice, fíjese bien, predice políticamente a través de las variables geográficas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que nos finquemos en que hay un factor, ya lo dijo Humberto. China, una potencia. China, Estados Unidos, otra potencia. China con una guerra comercial, Estados Unidos con una guerra comercial. Militarmente el análisis es geopolítico para que no nos volvamos piezas del tablero de dominó o del tablero de ajedrez, porque al convertirnos en ello vamos a regresar a ser parte de una guerra comercial como país. Ojo, vamos a ser parte de una guerra comercial que posteriormente puede llegar a un conflicto internacional que nos vamos a ver inmersos. Hermanos, no hay que cambiar mucho el chip. Los que de la generación nuestra se recuerdan la crisis de los misiles en Cuba. Fue una crisis geopolítica. Habían unos misiles soviéticos en Cuba. Ah, ok. ¿Pero qué tiene que ver eso? La geopolítica en las relaciones espaciales nos delinea tres áreas: el área de seguridad, el área de influencia y el área de interés. Nosotros y la región y el continente es área de seguridad para los Estados Unidos, pero es un área de interés para los chinos. Tan es así que en el Cuerno de África y en el Océano Pacífico ya tienen 5 puertos. 5 puertos. ¿Qué quiere decir? ¿Y nosotros a dónde estamos? En el Pacífico. ¿A dónde estamos?
en el cinturón de Centroamérica. ¿Qué tenemos por posición geográfica? El Golfo de Fonseca. ¿Qué se puede crear a través del Golfo de Fonseca? El Canal Seco. Ok. Entonces, estamos apetecibles y de interés geopolíticamente. No me vengan a decir a mí geopolíticamente que China viene a desarrollar hoteles, puertos y casinos. Hay también, de un expansionismo económico, hay un expansionismo militar, es clarísimo. Y su influencia es crecer en influencia en el Océano Pacífico, que pueda servir como una base logística, si quiere, para darle abastecimientos a todos los que patrullan en aguas internacionales y que tengan una logística, así como esas lanchas de los narcos que pasan ahí pegados y que reciben gasolina desde los territorios. Es más o menos similar. Por tanto, esa situación es bastante grave, pero no sé si Es que te quiero hacer una pausa porque me interesa desarrollar o ampliar algo que usted ha mencionado y escucharle a Humberto también sobre la importancia geopolítica que tiene esta zona particular de la Unión y el Golfo de Fonseca. Y aquí aparece y nos va llevando a la discusión también de temas que han aparecido en el transcurso de esta semana, en la semana anterior que lo hemos hablado en República, entender un poco la lógica económica, comercial y si tiene vínculos con el tema militar y en cómo se expresan estos vínculos, y ahí aparece la lógica del puerto, pero también un poco entender lo que ha publicado el diario El Mundo, lo publicó recientemente, la empresa que está interesada en zonas externas al puerto de la Unión, la empresa Asia Pacific Shuanghao, y que se menciona que trabaja en tecnología militar. Como una división de tecnología militar. Entonces, justamente. Pero por eso le repito, mire, es obvio que militarmente hay una estrategia que le da ventaja estratégica y militar a Pekín al aumentar su influencia en el área del Pacífico, área de seguridad para los Estados Unidos de Norteamérica. Punto. ¿Qué pasa con esta situación? Que nosotros estamos abriéndole espacio al adversario principal de nuestro aliado natural, Estados Unidos de Norteamérica, con quien tenemos cercanía de fronteras, tenemos transculturización, tenemos 3 millones de personas allá adentro, tenemos una relación comercial que por más que China diga que va a tirar todo el dinero del mundo para El Salvador, no es cierto. Mire, China ya tiene su patrón comercial establecido. Y no lo va a cambiar ni por Centroamérica ni por nuestro querido El Salvador. Ellos ya tienen su patrón plenamente establecido. Y hay un problema mucho mayor que quiero llamarle la atención. Todo el mundo habla de la economía. Yo les pregunto, ¿por qué no nos hablaron del sistema político chino? Porque el sistema político y el sistema económico son diferentes. Cuando ellos agarraron el sistema económico, lo hicieron para liberar la economía socialista que iba en camino a fracasar igual que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y entonces lo que iba a reventar iba a ser el sistema político comunista, un solo partido. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que las empresas chinas, ojo con lo que le voy a decir, las empresas chinas son el brazo largo del Partido Comunista Chino. Esa pequeña diferencia es grande con las empresas occidentales y con el principio de libertad. Cuando se dice que aquí viene una empresa china, viene el gobierno. Por tanto, usted está empeñando, enajenando territorio con otro estado, no con empresas. Y eso geopolíticamente es grave. Cuando el presidente Deng Xiaoping y el presidente Liu en la revolución cultural
hablaron de la liberación de la economía, ¿qué es lo que sucedió? Les llamaron revisionistas y les llamaron contrarrevolucionarios. Ahora se está iniciando una alianza política con el Partido Comunista Chino y a través del FMLN buscan acelerar el crecimiento económico. El interés de China viene desde el 2015, se concreta en el 2017. La punta del iceberg es Panamá. El balance de poder en la región geopolíticamente se va a complicar, va a ser delicado. Ya estuvimos inmersos en un conflicto que no fue nuestro, nosotros pusimos la sangre. Recuérdense geopolíticamente qué nos pasó por estar metidos en ese problema. Okay. Y le quiero decir que mientras no consolide su posición económica, no va a dar ningún paso militar. Por eso, cuando se mueven las piezas en el tablero geopolítico, siempre hay consecuencias en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Debo de hacer una pausa, pero al regresar me gustaría escuchar, Humberto, sobre estas ideas que usted ha mencionado y la relevancia geográfica que tiene el Golfo de Fonseca y las implicaciones que esto tiene. Usted menciona, no se puede entender esto sin concebir la clave geopolítica, porque es una articulación de intereses económicos e intereses militares y tecnológicos. Una pausa, regresamos. Seguimos en República platicando un poco el análisis desde la perspectiva militar de las relaciones políticas, diplomáticas de China Popular y El Salvador y sobre todo la zona y la región que ha estado en discusión en los últimos días, particularmente en el oriente del país. Iba a cerrar una idea, diputado Vargas, de lo que hablábamos sobre el contexto geopolítico en el cual hay que entender esto y también no se puede menoscabar la estrategia que China ha venido desarrollando en diversos lugares del mundo, conocido como la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda, que también en otro espacio acá en República lo mencionó el diputado Manuel Flores del FMLN y describió un poco de esa perspectiva de cómo es el posicionamiento a nivel internacional. Solo para hacer la idea que queda pendiente, porque me interesaría escuchar a Humberto sobre esto también. Bueno, primero dije, amigos, hay que ponerle atención al concepto geopolítico. China sabe lo que quiere. Su visión, ganar más espacio en el litoral pacífico. ¿A través de qué? A través de incentivos económicos que facilitan la dependencia y la dominación, pero no las alianzas. La estrategia es más integral y prolongada y comprende expansión militar. Y hasta no consolidar la parte económica, no van a tirarse a la parte militar, pero sí la aceleran con esta alianza con China. Y finalizando, lo que los Estados Unidos han dicho, hay una penetración en el área de seguridad. Manifiesta que esta decisión afectará no solo a El Salvador, sino también la salud y la seguridad de todos en la región de las Américas. Por tanto, es una declaración geopolítica. Después cerraría con la decisión del gobierno desde el punto de vista legal y saber que, como le decía, platicábamos con Humberto antes de ingresar, que los países en la mayor parte de la región centroamericana y de América tienen salvaguardas para que de la costa marina hacia atrás, hacia el territorio, no puedan comprar extranjeros, sino que sean nacionales y están controlados por el Estado propiamente tal, por el ejercicio de la soberanía y lo que se pueda desarrollar a través de él. Ahora, gracias. En función de esta primera intervención que nos ha brindado el diputado Vargas, Humberto, me gustaría escuchar sobre esto. La zona oriental, sobre todo el Golfo de Fonseca, históricamente ha sido una zona en disputa y en discusión.
a nivel militar, a nivel territorial, en el derecho marítimo y el derecho territorial, pero se ve este punto. En este contexto nuevamente toma fuerza, pero también ahora se empieza a ver interés y desplazamiento de inversiones chinas. Estuvo acá el alcalde de la Unión y nos mencionó hace unos minutos que el interés de inversionistas chinos, y está la empresa Asia Pacific Xuanho, que es una de las empresas que le interesa invertir en zonas aledañas al puerto de la Unión. Aparece también un interés por la compra de una parte de la isla Perico en específico. Entonces, ¿cómo podemos conectar todas estas acciones que se han dado en los últimos días para atender un análisis de la relevancia geopolítica que tiene el Golfo de Fonseca? Sí. En primer lugar, estos temas tan delicados, tan sensibles, deben de tratarse con visión nacional. Todo el espectro del Estado debe participar y estar consciente de que el interés del país está por encima de cualquier otra intención. Y eso es lo que yo no veo acá. Yo aquí veo poca transparencia, veo exclusión de sectores importantes como el sector empresarial, veo exclusión de la Corte Suprema de Justicia con toda la institucionalidad del país. En fin, este acuerdo a mí no me parece. Estaría bien si fuera, digamos, una inversión extranjera de países afines con nuestra ideología, pero nosotros tenemos constitucionalmente tenemos una forma y un sistema de gobierno. Nuestro sistema de gobierno no es socialista, no es comunista, por lo tanto tenemos ahí un primer choque de intereses y un choque de ideologías, como ha expresado el señor general Vargas. Geopolíticamente el Golfo de Fonseca para nosotros es muy importante. Ya tenemos ahí el problema de la isla Conejo, que está siendo usurpada por Honduras en forma irresponsable, porque la isla Conejo es salvadoreña. Históricamente es salvadoreña, es territorio salvadoreño que pertenece al municipio de Pasaquina. Entonces, ahí tenemos una primera explicación de por qué no es conveniente que países extranjeros, sobre todo de la capacidad y la potencia de China, asientan sus reales en el Golfo de Fonseca, porque posteriormente vamos a tener dificultades. El artículo 146 de la Constitución nuestra prohíbe que se hagan contratos que afecten el territorio, la soberanía y la independencia del Salvador. Por lo tanto, ahí tenemos ya, digamos, una primera barrera de contención para que esta situación no prospere. Por otro lado, el Golfo de Fonseca tiene una gran importancia tripartita con Nicaragua, Honduras y El Salvador. Hay tratados ya firmados de desarrollo para que el Golfo de Fonseca se convierta en una zona de paz, no una zona de conflicto. Y esto lo que está haciendo es trayéndonos un conflicto internacional que nosotros no necesitamos. Nosotros somos un país bastante emproblemado. Hemos salido de un conflicto de 12 años, hemos tenido ya 10 años de un gobierno que no ha funcionado con su sistema socialista. Yo tengo entendido que el FMLN trató de abrir relaciones con China desde el principio de sus 10 años y no se pudo, porque allá también la relación política de Taiwán con China también hay una correlación con la situación actual nuestra. ¿Por qué ahora se ha permitido esto? Porque allá en China, el gobierno, en Taiwán mejor dicho, el actual gobierno es independencista. Y eso realmente va en contra de los intereses de China, que no acepta bajo ningún concepto la independencia de Taiwán. Por esa relación, digamos, no muy amistosa allá, es que se ha permitido que ahora esta situación se refleje aquí en El Salvador, abriendo relaciones diplomáticas. Pero yo, desde todo punto de vista, considero de que ni a la región, ni a los Estados Unidos, ni a nosotros mismos como país, nos conviene esta injerencia de China aquí en El Salvador, sobre todo que no conocemos a profundidad cuáles son sus verdaderas intenciones. Solo una idea muy puntual que le consulto, Humberto, luego escucho la fase final ya al diputado Vargas, pero es el ministro de la Defensa. Es más, llegó a la Asamblea Legislativa y uno de los aspectos que mencionó es que el único interés, según las declaraciones que él brindó, de China Popular con El Salvador, en algún momento era para la venta de armas, pero él mencionó que no era un tema relevante, en el sentido que no se disponía del presupuesto para eso, pero había sido lo único que mencionó. ¿Cómo lo lee usted? Yo esas declaraciones me parecen inoficiosas, ¿va? Porque la verdad es que cuando se abren relaciones diplomáticas con una potencia, inmediatamente viene una serie de acuerdos parciales, entre los cuales el militar siempre está presente, y eso no es ningún problema. Hoy no tenemos presupuesto, pero China nos puede dar crédito
exageradamente alto para que le compremos sus materiales y quedemos hipotecados por unos 40 o 50 años. Ese no es ningún problema. Lo importante es velar por el interés del país, conviene o no conviene hacer ese tipo de relaciones. Ahora, me gustaría escuchar sobre eso. Y después se quedan con la propiedad, como en Sri Lanka, donde han quedado empeñadas. Exactamente. Pero tú hablabas de la importancia del Golfo. Recordémonos, por favor, búsquense en los libros de la historia, en el año 1917 los nicaragüenses pretendieron con el tratado Bryan Chamorro darle a los Estados Unidos una porción del Golfo para que hicieran una base naval. Y El Salvador peleó y ganó ese punto en la Corte Centroamericana de Justicia porque era lesiva a los intereses de la región centroamericana. Recuérdense el conflicto reciente que vivimos. Ese fue un conflicto que no era nuestro, tenía una perspectiva geopolítica. Entiendan que este problema de la China continental tiene exclusivamente un desequilibrio en el balance de poder y se complica. Eso tenemos que estar bien claros de lo que está pasando. Cuando Humberto plantea la falta de transparencia, yo la dibujo de la siguiente manera. Sí, el gobierno tiene la facultad constitucional de dirigir la política exterior, de acuerdo, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es que una decisión importante en lo político diplomático tiene que ser discutida por todos los actores del quehacer nacional. No es una política de partido, es una política de Estado. ¿Fue consultada? No. ¿Qué es lo que queremos los salvadoreños? Vernos inmersos en una guerra comercial que no es nuestra entre China y los Estados Unidos y que nos caigan un par de pedradas a nosotros por accidente o que tomemos partido en esos conflictos. La expansión militar es consecuencia de la búsqueda del poder y del control de las áreas que hablamos en el ambiente espacial. Seguridad es El Salvador. Y le pregunto, miren, geopolíticamente, México constituye reservas de petróleo muy altas para los Estados Unidos. Venezuela, reservas de petróleo muy altas para los Estados Unidos. El Canal de Panamá, movilidad interoceánica que permite no ir a dar la vuelta y tardarse más tiempo. El Caribe y el Pacífico, el paso de los materiales estratégicos a los aliados en la OTAN. ¿Qué sucedería? ¿Por qué fue el problema con Cuba en la crisis de los misiles, amigos? Por factor geopolítico. No era que nos van a regalar dinero, no era que son buenos, no era que las tierras, no sé eso. Es un balance de poder y tenemos que estar claros nosotros que el poder político en relación con espacios geográficos, aguas territoriales, territorio terrestre y la historia diplomática. 4 elementos que están en juego geopolíticamente en el tablero de ajedrez. Cuando se mueve una pieza en el tablero de ajedrez, en este geopolítico, dije consecuencias corto, mediano y largo plazo, y yo no voy a comprometerme a dejarle a las nuevas generaciones un problema en el cual tenemos la facultad de participar. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, diputado Vargas. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Humberto, para tener un análisis sobre estos temas. Me gustaría que hagamos una segunda parte sobre esto, ampliando el aspecto de carácter geopolítico, el tema comercial. Y hay otro asunto que vamos a desarrollar más adelante en República. Esto tiene implicaciones también legales. O sea, hay un análisis legal sobre este tema. Pero quiero darle las gracias por haberme acompañado en esta oportunidad. De momento establecemos un enlace con Ligia Roca de Cúbole para que nos comente cómo va el programa de este jueves 30 de agosto. Buenos días, Ligia. Coméntenos cómo va el programa de este día.
Buenos días para ustedes, un gusto estar una mañana más acá a través de la pantalla de Canal 33, porque tiene que ver Cubole Magazine de 8 de la mañana a las 11 para que pueda tener las mejores rutinas de ejercicio. Esta mañana también cocina, entrevistas muy interesantes y datos que usted va a necesitar conocer con respecto a sus hijos. Así que acompáñenos para que se pueda divertir y culturizar con nosotros. Excelente, Ligia. La invitación entonces está hecha para que la audiencia de República se quede con ustedes en unos minutos en las actividades de Cubole. Buen día entonces. Gracias. Reitero el agradecimiento, Humberto, diputado Vargas, muy amable. Será hasta mañana 6:30 en República.